Buenas noches, estimado público. Y quiero hablar de algunos tips de la planificación en los escenarios de políticas públicas actuales. ¿Cuál es el papel de la planificación en las políticas, en el diseño de políticas públicas actuales? Es importante para que las políticas tengan un fundamento lógico, tengan resultados positivos, eh, pensar en primer lugar qué es lo que quiere la sociedad, dónde requiere la sociedad más atención. ¿Será en lo económico? ¿Será en el ámbito de salud, educación? Es importante priorizar en este caso las políticas, qué ámbito tiene prioridad en el diseño y aplicación o ejecución de las políticas públicas. Una política pública no se diseña de una manera elitista. Siempre en una forma inconsciente, a lo mejor el Estado ha diseñado política inconscientemente, repito, de una manera elitista. Es decir, políticas que se diseñan a nivel central. No se pueden diseñar políticas de esta manera porque es importante que sea una política para que tenga éxito, se involucren a los actores que tienen que ver con el tipo de política que se va a formular y se va a ejecutar. Si es en el área económica, hay que llamar a las personas que tienen experiencia en el ámbito económico, pero sin olvidar siempre que van a estar en todos los tipos de políticas que puede implementar o diseñar el Estado, el rol o el papel que juegan las universidades, porque es allí donde está el conocimiento, ahí donde están los expertos también. Y hemos olvidado a nivel central de buscar que busquen ese apoyo a nivel de las universidades, que pueden jugar un papel importante. Ahora bien, el diseño de política en los escenarios actuales no es, valga la redundancia, diseñar políticas populistas, porque las políticas populistas a lo mejor tendrán un aprovechamiento en el momento. Toda política, indistintamente económica o no económica, tiene un costo, tiene un tiempo, tiene unos recursos que siempre se van a utilizar, ya sea financiero o humano, para que se logre la política. Necesariamente es importante que para que tenga éxito cualquier política, tiene que existir una involucración de todos los actores. Porque pienso y creo que siempre el error que se ha cometido, que alegremente a lo mejor, de una forma inconsciente, repito, se diseñan políticas que no tienen un fundamento. Primero, un fundamento en la planificación. No se puede diseñar una política si yo no hago un análisis situacional. ¿Qué está pasando con el sector salud? ¿Qué es prioritario para el sector salud? ¿Qué es lo más importante? Porque no se puede diseñar política de una manera general. Hay que jerarquizar en cada uno de los sectores cuál es la política más viable en el momento. Porque toda política, repito, tiene un costo en su aplicación. Y toda política, lo que se persigue es que tenga éxito y dé una respuesta a la sociedad, porque son políticas públicas que tiene que ver con el bienestar de la sociedad. Es importante. En este sentido, siempre el Estado venezolano ha diseñado, inclusive actualmente, si uno hace más o menos un análisis retrospectivo de 8 o 10 años atrás, todas las políticas que se implementaron, que a lo mejor eran políticas que en el momento tenían éxito, por lo menos una serie de políticas
con el nombre de misiones, que tenía que ver con la parte de salud, con la parte económica, pero no hay un fundamento, porque es importante, la política es para mantenerse en el tiempo, y las políticas es para irlas perfeccionando de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Una política, y es uno de los errores, pienso y estoy convencido, es que siempre va a ser permanente. Una política en educación va a ser permanente. Simplemente que la política se va perfeccionando, se va adaptando a los cambios educativos que se requieren. Igualmente en el aspecto económico, una política económica prácticamente se adapta en primer lugar a lo que requiere la sociedad. ¿Qué tipo de producto o de satisfacción económica quiere la sociedad? Y lógicamente hay una política que todavía se sigue fallando, que no se ha entendido que el aparato productivo está totalmente paralizado. Si el aparato productivo del país no está dejando, no está en su pleno apogeo o no se está activando las empresas que tienen que ver con el desarrollo industrial, lógicamente, el Estado no tiene, en primer lugar, no tiene la capacidad financiera para dar respuesta o para alimentar todas las políticas que tienen que ver con la sociedad. Me refiero en este caso a la parte de alimentación, la parte de salud, la parte de educación, porque una política trae como consecuencia el desarrollo de otra política. Hay como un tejido de políticas que una tiene que ver con otra. Y una de las políticas más importantes son las políticas económicas. Mientras el Estado venezolano no entienda que para que tenga éxito toda la política en los otros sectores, tiene que, repito, reactivar el aparato productivo. Mientras no se reactive el aparato productivo, no se puede lograr tejer todas aquellas políticas que van a beneficiar a una sociedad, y eso es fundamental. Y algo que es llamativo, porque si uno compara Venezuela con otros países de América Latina, Venezuela tiene un privilegio totalmente diferente, que tiene casi todos los recursos naturales. Y como yo siempre lo he explicado, tiene hierro, tiene petróleo, tiene bauxita, tiene todos los minerales. Entonces tiene la parte agrícola también. Entonces, ¿qué hace falta en verdad? Que puedan entender que aplicando en este caso la planificación se haga un estudio, no tanto retrospectivo, un estudio del análisis situacional que puede estar pasando en cada uno de los sectores. Bien, la planificación en este caso juega un papel importante porque va a permitir que de acuerdo a ese análisis se hagan aquellos, se defina un diagnóstico específicamente en cada uno de los sectores, se puede hacer un análisis y se puedan formular objetivos en cada uno de ellos. Y esos objetivos prácticamente que van a ser traducidos posteriormente a metas, necesariamente se van a transformar en programas y proyectos. Se necesita aplicar política, porque la política involucra a toda la sociedad, indistintamente. Y la planificación en este caso juega un papel importante para que las políticas tengan un fundamento real, de que para diseñar política no es un diseño ficticio, tiene que ser un diseño basado en una realidad. Y lógicamente la planificación permite que la aplicación de cada política se pueda hacer simulaciones, en el sentido, en primer lugar, cómo va a ser el desarrollo de esa política. Simularlo en el tiempo real, cómo va a ser el desarrollo, dónde puede fallar esa política. Y eso es lo que llamamos nosotros los planificadores, ese análisis prospectivo hasta hacia el futuro. Necesariamente los objetivos del Estado venezolano en cada uno de los sectores va casado con las políticas que se van a aplicar en un momento determinado. Y permite
estudiar la planificación, aquellos escenarios futuristas de que la política va a tener, la política ya sea económica, ya sea social, ya sea educativa, va a tener éxito. Entonces es importante que no es de diseñar política en una forma alegremente, sino una política que está basada primero en un proceso de la planificación. Y en segundo lugar, ese proceso de la planificación va a permitir, si el Estado venezolano tiene los recursos financieros, si el Estado venezolano cuenta con la tecnología, si el Estado venezolano cuenta con el recurso humano, para poder ejecutar esa política. Y para ejecutar una política o para diseñar una política, no es, eso también tiene su tiempo, porque hay que hacer análisis, hay que pensar si la política va a ser factible. Repito, la planificación permite hacer simulaciones si la política va a tener éxito o no va a tener éxito. Lógicamente que en el tiempo que transcurre la aplicación de la política, a lo mejor se van a presentar muchos obstáculos, pero eso permite que se vayan corrigiendo esos nudos críticos que están en el camino para que la política se pueda lograrse en el tiempo y mantenerse en el tiempo. Una política no puede ser populista, una política tiene que ser prácticamente una política sólida, donde en verdad va a dejar un beneficio social, pero a la vez va a permitir que todo lo que va, todas las personas, recursos humanos o las instituciones que van a participar en la formulación y ejecución de esta política se va a lograr tener éxito. De manera que los escenarios actuales en política, de lo que está pasando, por lo menos en el caso venezolano, permite tomar decisiones. Es como decir, borramos todas las políticas y vamos a rediseñar aquellas políticas que en verdad necesita el país. Ya la experiencia de las políticas que se vienen aplicando a lo mejor no son las más factibles. Hay que pensar, de un punto de vista de la planificación también, qué políticas se puedan aplicar para que el Estado venezolano pueda lograr reactivar su aparato productivo, para que el Estado venezolano pueda lograr de que por el intermedio de la aplicación de esta política la sociedad va a recibir un beneficio. Uno lo observa, por lo menos lógicamente la pandemia trajo como consecuencia, y algo increíble, con la aparición del COVID-19 ha permitido que todos los países se replanifiquen, que todos los países puedan pensar en una nueva planificación, y que todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, tienen que pensar qué nuevas políticas se puedan aplicar para que el aparato productivo pueda funcionar. Porque lógicamente, dependiendo de la realidad de cada país, se van a aplicar políticas totalmente diferentes. Ahora, uno de los errores que a veces se comete es que los países subdesarrollados acostumbramos copiar modelos de otros países. No, cada país tiene su propia realidad, cada país tiene sus propios recursos naturales, tiene sus recursos humanos, tiene su tecnología para perfeccionar y formular y aplicar políticas que van a favorecer no solamente a la sociedad, sino también al Estado venezolano. De manera que yo espero que estos TICs sirva de reflexión, de crecimiento para la toma de decisiones en el corto y mediano plazo, en aplicar la planificación en aquellos escenarios que tienen que ver con políticas públicas para tener éxito. Buenas noches, y espero que sirva de reflexión estos tips, planificación, escenarios de políticas públicas.